Buenas tardes, mi nombre es Jesús David Tamayo y hoy les vengo a explicar mis dos diseños. Entonces, mi diseño como tal acá es la plancha donde tenemos una potencia que es de 1500 watts. Entonces, esta plancha como tal se hizo el cálculo desde 120 y 12.5. Mostrémosle como tal el cálculo de RMS. Siendo la conversión es de 169. Entonces, podemos ver que acá son 119, o sea, 120 y 12.4, 12.5. Eh, el cálculo como tal de la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje como tal que está entrando. Entonces, la potencia que tenemos de la plancha es de 1500. Entonces, ya al tener la potencia, esto es 120 sobre 12.5. 120 sobre 12.5, que me da 9.6 ohmios, que esa es la resistencia RL de la plancha. Entonces, 9.6. Acerquemos un poco esto. Listo, ahí. Entonces, como son 9.6, entonces acá está la resistencia RL de la plancha como tal. Entonces, por no por condición, sino por como se dijo en clase y en los videos, que lo mejor es no tener 120 voltios, sino que el doble. Entonces lo que se hace es dejar el doble del voltaje. Entonces son 240 y 25 amperios. O sea, se duplica el voltaje y se duplica la corriente, entrando a los 9.6 de la resistencia de la plancha. Entonces que esta es la plancha como tal. Entonces acá está entrando 240 y entran a un transformador. El transformador lo que hace es como minimizar el voltaje. Entonces acá lo que está minimizando el voltaje es, podemos mostrar que es de 100. Entonces como es de 100, entonces es 240 dividido 100, me da que es 2.4 voltios. Y acá también entra otro transformador para minimizar más el voltaje. Entonces el transformador acá es de 10. Entonces 2.4 dividido 10 me da 0.24. Ya lo que sigue es esta etapa, donde esta etapa se hace es como para diferencia de tierras. Entonces esto es un amplificador de instrumentación sin ganancia con un restador. Entonces el amplificador de instrumentación sin ganancia con el restador, para que entre esto, como esta tierra como tal acá existe, es para la simulación de proteos, pero en la vida real esta tierra no existe. Entonces todo esto es una etapa que es para diferenciar la tierra de la etapa inicial. Entonces acá me da que es de 0.24, como lo decía, RMS. Pero para yo tener un acondicionamiento de instrumentación, acuérdense que el acondicionamiento de instrumentación simplemente lo hago para que entre un Arduino, o sea, que tenga un nivel de 0 a 5 voltios. Entonces este acondicionamiento de instrumentación es de 0 a 5 voltios. Entonces yo necesito un valor pico a pico, porque este 0.24 es un valor RMS. Entonces, para hacer el cálculo es 0.24 raíz de 2 raíz de 2, y esto me da punto 33. Entonces, como ya explicando acá, es 339 milivoltios. Listo. Entonces hago un divisor de tensión. eh, Entra el amplificador de instrumentación. Entonces ya acá son los cálculos de RG, de acondicionamiento, que siempre se han hecho en todas las prácticas.
como tal acá están de 0 a 5 voltios, entonces acá la entrada es de 4.48 voltios para que entre a un Arduino o a un microcontrolador. Entonces esto es como un acondicionamiento de 0 a 5. Entonces si vemos bien la señal, mire que acá la señal no supera los 5 voltios, entonces está desde 0 hasta 5 voltios. Y esto es este es el acondicionamiento del RL. Ahora, lo que sigue es el shunt, que el shunt lo que hace es como que es para, esta es la etapa de aislamiento. Entonces explicando bien y devolviéndonos como tal, voy a explicar paso a paso. Entonces, esta es la etapa inicial, donde está la alimentación y la definición de la carga. Esta es la etapa de aislamiento eléctrico con los transformadores. Entonces estos transformadores lo que hacen es reducir el voltaje. Entonces se reduce el voltaje y se llega a la etapa de aislamiento de tierra, como lo explicé anteriormente, con un restador. Entonces acá me llegan los 0.24 y lo que sigue es la etapa de acondicionamiento, donde pues ya se hacen los cálculos que nosotros hemos sabido en todas las clases, que es desde un rango de la señal de 0 a 5 voltios. Entonces, acá lo que sigue es la etapa de la resistencia shunt. Entonces, acá este transformador como tal lo tengo como un aislamiento eléctrico. Básicamente se utiliza en Proteus como para aislamiento eléctrico, pero como tal acá no es como decir 25 amperios, entonces se divide por 10 y da 2.5, no, eso no puede. Entonces lo que hago yo acá es utilizar una resistencia shunt. Entonces esta resistencia shunt como tal es esta. Entonces va una corriente de 50 amperios y una caída de tensión de 75 milivoltios. Entonces sabemos que acá la resistencia es de 0.0015. Entonces acá lo que hago es una regla de 3. Entonces una regla de 3 donde tenemos que es 75 milivoltios, sabemos que son milivoltios por los 25 amperios, por 25 dividido los 50 amperios como tal de la resistencia. Entonces acá me está diciendo que es 37.5 milivoltios con la regla de 3, ¿cierto? Como tal, en esta resistencia están entrando 37.5 milivoltios. Entonces, para yo hacer el cálculo de la resistencia shunt, ya sabemos que tenemos que el voltaje que entra acá es 37.5 milivoltios y tengo la corriente de entrada que son 25, entonces sabemos que es 37.5 dividido los 25, entonces como tal entonces acá están entrando 37.5 milivoltios en B sobre por RI, entonces da 37.5 milivoltios, entonces acá me dio 1.5. Acuérdense que acá es 37.5 milivoltios, o sea, por 10 a la menos 3. Entonces acá ya me dio 0.0015. Entonces 0.0015 es la resistencia shunt. Entonces así es como se hace el cálculo de la resistencia shunt. Entonces, como lo explicaba anteriormente, este como tal es como un transformador, pero para el aislamiento eléctrico. Entonces, lo más que todo es la resistencia shunt. Entonces, como les estaba explicando, la resistencia shunt, el voltaje que entra acá es de 37.5 milivoltios. Entonces, claro, acá entran los 37.5 milivoltios, pero antes de esos 37.5 milivoltios que están acá, no podemos
pasarlos así directamente por la diferencia de tierras que yo estaba explicando. Entonces acá es lo mismo que lo anterior. Entonces se hace una etapa de instrumentación con un restador y la etapa de instrumentación es sin la ganancia. ¿Para qué? Para la diferencia de tierras. Esta tierra que está acá solo se pone en el Proteus, pero en la vida real esa tierra no se pone. Recordando que este voltaje va desde menos a más, o sea, este voltaje va de menos a más. Entonces esto es 37.5 milivoltios con RMS. Entonces, para yo tener el voltaje pico a pico y pasar al diseño de instrumentación, a este diseño, que este diseño es de 0 a 5, entonces tenemos que es 37.5. Entonces, 37.5 por raíz de 2. Y acá me da que es de 53.03 milivoltios. Entonces, menos 53 hasta 53. Entonces, este se hace un divisor de 53 milivoltios. Y este divisor entra al acondicionamiento de instrumentación, que es de 0 a 5. Hay que acá hacer lo que es esto, que es de 0 a 5 voltios. Entonces, reiniciemos esto. Entonces, sabemos que acá está entrando un voltaje de menos 53 a 53 y de 0 a 5. Entonces se hacen los cálculos que siempre hemos hecho, como lo expliqué anteriormente. El RG me da de 1K y llego al V sub 0, que es de 2.55 voltios. Entonces podemos ver que la señal acá no supera como tal esos 5 voltios, que es lo que yo necesito hallar en el diseño, porque este voltaje de acá está entrando a un Arduino, como lo expliqué, o a un microcontrolador. Entonces la idea del diseño es que es de 0 a 5 voltios. Entonces esta es la etapa de como tal de la plancha. Entonces ahora para dónde vamos. Entonces ahora vamos a abrir la licuadora. Entonces cerremos esta. Listo, entonces esta sería la licuadora. Entonces el RL de la licuadora es 24. La licuadora tiene una potencia como tal de 600. Entonces, haciendo el cálculo, sabemos que acá la potencia de la corriente es la potencia sobre el voltaje. Entonces tenemos que el voltaje es 240 y 10 amperios. Este como tal es el voltaje duplicado, como se dijo en clase, que teníamos como tal el voltaje que entra es de 120 y 5 amperios. Pero entonces la idea es como duplicar el voltaje para no tener problemas. Eh, entonces podemos mostrar como tal el voltaje acá. Anteriormente es 169. Y acá podemos ver que es de 120 y 5 amperios. Entonces, la resistencia de RL sabemos que es 120, 120, 120, que son el voltaje que está entrando, sobre los 24, y esto me da los 5 amperios como tal. Entonces, ¿cómo hallé la resistencia RL? Listo. Entonces, ¿cómo hallé la resistencia RL? Entonces tengo que está entrando 5 amperios y tengo un voltaje de 120. Entonces la resistencia RL es 120 sobre 5.
120 sobre 5, y acá me da 24 ohmios como resistencia RL. Primero un poquito, listo. Entonces acá me da 24. Entonces acuérdense que no se puede dejar 120, sino que se duplica. Entonces nos devolvemos y acá me da 240. Entonces esto, como lo expliqué anteriormente, es igual, sino que acá entra también a los transformadores. Entonces el transformador de 100 me da que es 2.4, y llega un transformador de 10 que quedan 0.24. Entonces acá lo transformo, me quedan 2.4. Entonces este 2.4 lo veo muy alto, entonces vuelvo y lo transformo por 10 y me da 0.24. Ya esta etapa, como lo expliqué anteriormente, está la etapa de instrumentación sin ganancia. Esta etapa es básicamente, como lo dije anteriormente, es para la diferencia de tierras. Entonces acá esta etapa es una instrumentación con un restador. Entonces acá entra 0.24 y lo mismo que lo anteriormente. Entonces 0.24 por raíz de 2 para el valor a pico, y entra un amplificador de instrumentación de 0 a 5. Entonces 24 por raíz de 2, y acá me da 0.33. Entonces acá 339 milivoltios. Pues claro, da desde menos 339 a más 339. Acá entra una etapa de instrumentación que su ganancia es de 7.7 K. Entonces tenemos la ganancia de 7, del RG, que es de 7.7. Entonces esto básicamente es lo mismo que hemos visto en clase, que es que la pendiente es Y1, Y0 menos Y1 dividido, que esa sería la pendiente, que es el M, y dividido el X, X1 menos X2, y así hallamos como tal el aplicador de instrumentación. Eso ya son cálculos que hemos hecho y repetido muchas veces. Acá, como lo expliqué anteriormente, esta resistencia Shunt. Entonces esta es la resistencia Shunt. Entonces, como lo expliqué anteriormente también, entonces la resistencia Shunt es de 50 amperios con una caída de tensión de 75. Entonces sabemos que con una regla de 3 podemos hacer el cálculo. Tenemos una regla de 3. Saquemos esto. Con una regla de 3, entonces es, sería 75 por los 10, o sea, todo esto es de los 50 de la resistencia Shunt. Entonces acá como tal está entrando 15, pero entonces esto es 75, 15 milivoltios. Entonces, como lo estaba explicando, acá entran 15 milivoltios. Entonces acá están entrando 15 milivoltios. Entonces, como se hizo el cálculo de resistencia Shunt, entonces si tengo la corriente que pasa por acá y tengo el voltaje, como lo expliqué anteriormente, entonces ahí podemos hacer el cálculo de la resistencia Shunt. Como lo he explicado anteriormente, este transformador es básicamente un aislamiento de corriente. Entonces acá entra un aislamiento de corriente y lo que entra es una inferencia de tierras. Entonces esta tierra como tal no existe en la vida real, pero para la simulación en Proteus la puse. La diferencia de tierras es entonces un aplicador de instrumentación sin ganancia y un restador. Entonces acá están entrando los 14.5 del cálculo que hice, que son 15, 14.9, básicamente 15 milivoltios. Entonces estos 15 milivoltios están en RMS. Entonces, para qué es lo que yo tengo que hacer, entonces multiplico estos 15 por raíz de 2 y esto me da
21 milivoltios. Entonces esto va desde menos 21 hasta más 21. Entonces hagamos el cálculo para demostrar. El cálculo para demostrar, entonces 15 raíz de 2 me da 21. Entonces acá me da 21 milivoltios. Entonces se hace un divisor de tensión para que llegue desde menos 21 a más 21. Básicamente acá lo que entra es a un amplificador de instrumentación ya con ganancia. Entonces haciendo los cálculos de la pendiente, ya se hace el RG, el sum más. Entonces lo que hago acá es que entra desde 0 a 5, de 0 a 5 y desde menos 21 a más 21. Entonces esto como tal es para que entre este B sub 0, que me dio 3.05, es para que entre un microcontrolador o un Arduino. Entonces esto como tal es como para tener la señal de 0 a 5 y no superar como tal ese rango de 5 voltios y no haya un problema en el Arduino y que el Arduino no se queme o no le pase algo al Arduino. Entonces este diseño es como tal para controlar ese voltaje de 0, de un rango de 0 a 5 voltios. Y listo, profe, esto es toda la explicación del diseño que hice de acondicionamiento de mis dos diseños de mis dos electrodomésticos. Muchas gracias por escuchar la explicación.